Bienvenidos a este nuevo vídeo donde aprenderemos a buscar en la base de datos Scopus. Para ello accederemos a la biblioteca de la Universidad Austral de Chile a través de la pestaña o bien académicos o estudiantes. Accederemos a la biblioteca virtual y veremos que aparte de la colección exclusiva que vimos en otros vídeos donde tenemos almacenado el resto de bases de datos, como por ejemplo Web of Science, EBSCO o Science Direct, podemos encontrar también en la base de datos Scopus. Para ello tendremos que cliquear en las bases de datos referenciales en la pestaña Ver y buscar dicha base de datos. Como pueden ver, dentro de estas bases de datos que están contenidas en la biblioteca de la UACH podemos encontrar CAP Abstracts, que es del área o del ámbito de las ciencias silvo-agropecuarias, Web of Science, el JCR, SciFinder o Scopus. En este caso accederemos a la base de datos Scopus. Antes de acceder podemos ver que el ámbito de esta base de datos es multidisciplinaria. ¿Qué quiere decir? Pues que podemos encontrar diversas áreas como de la ingeniería, de las ciencias, de la medicina, agrícolas, etc. Pues bien, ingresamos a la base de datos y de esta base de datos es una pantalla bastante sencilla. Podemos encontrar varias formas de búsqueda, búsqueda por documentos, búsqueda por autores, búsqueda por afiliaciones o una búsqueda más avanzada. En nuestro caso, si queremos acceder a búsqueda de documentos, en esta búsqueda podríamos acceder al documento a través o bien del título del artículo, del abstract o de las keywords, de las palabras claves del artículo. Aquí, como pueden ver, si ustedes cliquean en la flecha podrán encontrar los distintos pasos con los cuales podrían buscar su publicación. Después podemos obtener nuestra publicación a través de una búsqueda por autores. Como hicimos en la base de datos Web of Science, en este caso pues estaríamos introduciendo el apellido del autor, el nombre del autor y si también tienen la información podríamos incluir incluso la afiliación. Como afiliación normalmente se introducen las instituciones donde uno sabe que el autor de la publicación está trabajando. En nuestro caso aquí podríamos insertar, por ejemplo, Universidad Austral de Chile. Si buscáramos por afiliaciones, solamente tendríamos que poner el nombre de la afiliación. Si hacemos el ejemplo y buscamos la universidad desde la cual estamos realizando este vídeo, podríamos obtener todas las publicaciones por área que se han realizado en la Universidad Austral de Chile en los últimos tiempos. Si se fijan, aquí podemos ver áreas de agricultura, bioquímica, medicina, ciencias medioambientales, veterinaria, química, física, ingeniería. En nuestro caso, como estamos hablando de ingeniería, podemos ver que esta base de datos, Scopus, contiene un total de 381 documentos sobre ingeniería que están publicadas con la afiliación de la Universidad Austral de Chile. Si accedo a las publicaciones de ingeniería, podemos ver todas las publicaciones que se han realizado siempre de manera descendente en el tiempo. Comenzaríamos viendo las publicaciones que se han realizado desde el año 2020 hacia atrás. Aquí a la izquierda, como bien indicamos antes, es una base de datos bastante sencilla. Podemos ver que al igual que en las otras bases de datos se puede refinar por resultados, es decir, si yo por ejemplo quisiera conocer solamente las publicaciones que se han realizado en el año 2018, tendría que clicar en el año 2018 y limitar. En este caso, al limitar estaríamos viendo solamente aquellas publicaciones que se han realizado en la Universidad Austral de Chile durante ese año. Como pueden ver, en la parte central podemos ver el título del documento, a la derecha los autores, el año, las revistas y aquí el número de veces que ha sido citada dicha publicación. Si queremos filtrar de una manera más específica, podríamos incluso filtrar por nombre, por área
Y también podríamos filtrar por otra tipología, como pueden ser tipo de documento, si es que estamos buscando un artículo, un libro, una conferencia, una nota. Por palabras clave también podríamos filtrar. Asimismo, podríamos también filtrar por lenguaje. Si nosotros limitáramos, por ejemplo, solamente para ver aquellas publicaciones que están en español, clicaríamos. Pues bien, imaginemos que quiero buscar un autor. En este caso voy a ponerme yo misma en esta base de datos Scopus. ¿Qué es lo que voy a obtener? Pues bien, en primer lugar, que solo hay un autor con ese nombre. Segundo lugar, vemos que el autor, Movilla Quesada Diana, nos dicen que tiene 14 documentos dentro de esta base de datos, que contiene un H-index, es decir, un índice H de 5. La afiliación donde está este autor es la Universidad Austral de Chile, en Valdivia, en Chile. Si yo pincho en el propio autor, automáticamente la base de datos me va a arrojar todas las publicaciones que tiene ese autor en esta base de datos. Pero antes de ver los documentos, nos van a dar una serie de información sobre el autor. Por ejemplo, lo primero que podemos ver es el número ORCID del autor. El número ORCID, digamos que es como un código que tiene el autor, en el cual si yo pincho en ese código voy a tener toda la información de ese autor, no solamente respecto a las publicaciones, sino a otra información que el autor ha subido a ese número ORCID, como pueden ser proyectos u otros trabajos que haya realizado. En cuanto a la afiliación, podemos ver, como comentamos antes, que es la Universidad Austral de Chile, y aquí podemos ver el área donde normalmente publica ese autor. En este caso, Movilla Quesada Diana está publicando en el área de ingeniería, ciencia de los materiales, ciencias de la tierra, negocios e incluso ciencias ambientales. Los documentos que arroja esta base de datos son 14, el total de citas 73 y el H-index, como indicamos anteriormente, es de 5. En cuanto al gráfico que nos arroja esta base de datos, podemos ver en color rojo pues, las citaciones que ha tenido este autor durante los distintos años, desde el año 2014 hasta el año 2020, y en color azul los documentos que el autor ha ido publicando a lo largo del tiempo. Si bajamos más abajo, podemos ver los documentos que antes les indicaba de este autor. Por ejemplo, podemos ver que la última publicación que realizó en el año 2020 fue en conjunto con varios autores y el documento lo podemos ver en color naranjo. Si yo pincho en este documento, automáticamente voy a acceder a él y voy a ver toda la información que tiene esa publicación de ese autor. En este caso podemos ver el título, los autores, las afiliaciones por cada autor. Por ejemplo, Lagos Varas tiene la afiliación A, Instituto de Obras Civiles, Facultad de Ingeniería, Universidad Austral de Chile, y Calzada Pérez tiene la afiliación C. Si yo me voy a C, veo que este autor está dentro del grupo de carreteras GCS de la Universidad de Cantabria, Avenida de los Castros, Santander, España. Después podemos ver un resumen o un abstract de esa publicación, donde normalmente uno se puede hacer a la idea de qué trata esa investigación e incluso a qué conclusión llega muchas veces el autor sobre dicha investigación. Podemos ver el tópico sobre qué trabaja esa investigación. Podemos ver las famosas keywords. E incluso podríamos ver los detalles de financiamiento si es que esta publicación ha sido financiada por alguna institución. En este caso nos están diciendo que esta investigación fue financiada por la Universidad de Cantabria y además aquí abajo nos agregan un texto sobre información de otra institución o de otro departamento que también ayudó a poder realizar esta investigación. Más abajo podemos ver más información, por ejemplo el número ISSN, el famoso número DOI, que es el código de la publicación,
el lenguaje original en el que está escrita la publicación en inglés y la editorial, que en este caso se trataría de una publicación realizada en una revista de la editorial Elsevier. Más abajo podemos encontrar el número de referencias que tiene esta publicación, que sería un total de 42, y podríamos acceder a cualquiera de estas referencias, ya que estas referencias están hipervinculadas también en la misma base de datos. Encima del título podemos ver la revista en la que fue publicada. En este caso estaríamos hablando de Construction and Building Materials, el volumen 231, y se publicó el 20 de enero del 2020, ¿vale? Con un número de artículo. Más arriba podemos encontrar varias pestañas mediante las cuales vamos a poder salvar la información sobre el artículo. Por ejemplo, si yo pincho la pestaña Exportar, yo puedo exportar la referencia de este artículo a diferentes bases de referencias. Podría hacerlo a la base de referencias Mendeley o a otros tipos de base, como pueden ser BibTeX, CSV, ResFormat. La base de datos Scopus nos da información adicional, incluso nos deja filtrar aquella información que yo quiera que me aparezca después en mi referencia. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo toda esta información clicada, todo esto me va a salir posteriormente en la referencia Mendeley, en la referencia BibTeX o cualquier otra. Por ejemplo, si yo pinchara en BibTeX, automáticamente me exportaría un documento que tendría que ser abierto en la plataforma Mendeley. Si ustedes no saben utilizar esta plataforma, pueden ir a los vídeos de YouTube donde en el canal GI2B pueden encontrar todos estos vídeos. Pues bien, si yo me voy a la plataforma Mendeley, automáticamente, como ven, me aparece este paper y aquí tendría toda la información que yo después puedo citar en mi documento. Si quisiera ver o descargar esta publicación, tendría que cliquear en View at Publisher y automáticamente esta base de datos me llevaría a otra plataforma que se llama Science Direct, cuya plataforma pertenece a la editorial Elsevier. Como estamos dentro del área de la Universidad Austral, tendremos la posibilidad de descargarnos la publicación. En el caso de estar fuera de la universidad, les recuerdo que deberán tener instalado el VPN de la universidad, ya que si no tendrán que pagar por la descarga de esta publicación. En nuestro caso, aquí podemos ver de manera online todo lo que tiene que ver con ese artículo, pero si quisiéramos descargarlo tendríamos que venir a Download PDF y descargar esta publicación. Automáticamente se descargará y podemos verla en papel. Si quisiéramos guardar esta publicación sería fácil, ya que tendríamos que clicar en el botón de descarga y descargar, y ya tendríamos el documento descargado.